Quien domine los electrones domina finalmente las economías del futuro, robots, inteligencia artificial. Si uno pone en la ecuación los robots humanoides, es la primera vez que vamos a tener algo que le pega exactamente a la demografía. Si aumenta la demografía de robots, ¿qué pasaría en términos de demanda de energía? ¿Qué pasaría en términos de PIB? Nuestro querido presidente, él puso un trino que llegaba y decía: los obreros van a ir a estudiar inteligencia artificial a China. Y yo, bacán, listo, vayan y estudien inteligencia artificial. ¿Y después qué? ¿Qué carajos vamos a hacer si no tenemos pues la infraestructura energética para correr esa vaina? Es que mira que el análisis de estos países no ha sido técnico. Es técnico en el sentido que decir, tenemos que instalar mucho solar porque ojo con la sostenibilidad. Pero digamos que esa visión de que esa es la fuente de expansión de nuestra frontera energética, pues es muy limitada. Esa fuente de energía tiene problemas de intermitencia y de confiabilidad. Tiene 12 horas de producción, baterías, sí, claro. ¿En qué momento nos agüevamos? A los colombianos nos hicieron un inception de la palabra igualdad. El inception que necesitamos es abundancia, ¿sí? Eso es lo que debe resonar en nosotros. Colombia sin energía no es viable. Sin la energía, como la necesitamos y como nos debemos estar preparando, la economía de Cuba en este momento, en 20 años, es Colombia si no tiene energía. El argumento, digamos, verde politizado es, sí ve, es que los países ricos, miren la cantidad de energía que consumen. Si usted tiene energía disponible, usted genera riqueza. No porque es rico, quema más energía. ¿Por qué Trump está haciendo las guerras comerciales? ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene energía eléctrica barata. Si no tuviera energía eléctrica barata, chao, no podría hacer nada. Entonces, la electricidad es la ventaja competitiva. Elon Musk llegando diciendo, no, de una vez hagamos 50 veces Colombia en energía. Es que la meta es producir 1 terawatt. O sea, 1 tera es una cosa de civilización. Sí. Carl Sagan tenía una frase que a mí nunca se me olvida, que nosotros somos polvo estelar. Que me hiciste reír porque ese es el que va a ver María Isabel mañana. Es un podcast de energía represada. Que como un día de polvo. Esa fiesta se la perdió Camilo por estar en Canadá y ese pues es como un grupo, o sea, el spin-off de 10 AM, eso les pasa por pedir Coca-Cola y papitas en los almuerzos, por no tirar pinta y elegancia. Entonces uno empieza a hacer spin-offs pues para que sean como más coquetos esos almuerzos. Don Camilo, mucho frío, hombre, mucho frío, ¿qué hombre? No, está haciendo ya calor. Pues tampoco calor. No, es que son las 7 de la mañana para el hombre. Aquí, Camilo, un gusto. yo, Guillermo, ¿qué más? ¿Verdad que ustedes no se conocen? Pues no directamente. Hemos chateado y sé que he hablado mucho con Felipe. Oye, yo nunca he hecho introducciones, pero hoy sí me voy a tirar una introducción pues como formal. Entonces, pues tenemos nuevamente a Camilo, los episodios con Camilo. Nunca hemos hecho introducciones, los episodios con Camilo gustan mucho. Camilo es General Partner, Managing Partner, las dos pues te caben, de Veronorte, uno de los fondos más interesantes pues de Venture Capital de Colombia. Yo digo que si no está en el top 5, definitivamente top 10. Hicimos un episodio con él muy chévere. Hemos hecho muchos episodios con Camilo. Tenemos a Guillermo Valencia. Si no están suscritos al newsletter de MacroWise, pues se están perdiendo de mucha alfa, de mucha información. Entonces, pues sería bien interesante que lo hicieran. Hicimos la guerra de los chips. Yo creo que también uno de los episodios más entretenidos donde toda la gente me dice, o sea, ¿sabes qué? Lo bacano de eso, que se lo vio mi suegra, me dice, es que yo no sabía que el mundo se comportaba así y que esa era la dinámica pues del mundo hoy en día. Obviamente Darío, mi primo, co-host de 10 AM, Solopreneur. Y tenemos al gordo, que curiosamente, Camilo, es el mes donde más rápido ha producido TikToks. Normalmente tiene que entregar 8. Mes, Darío, está en una racha en 16. Es como si tuviera unos pagos atrasados, es como si tuviera unas deudas pendientes. Por pagar, unas deudas por pagar. Está hecho pues una tromba. O sea, primera vez que nos va a entregar 16 unidades de conexión. Mañana me quitan la energía. Mañana le quitan la energía. Bueno, te había faltado. ¿Cierto que te vas a quedar con 16 TikToks? ¿Cierto? Este mes. Voy por el récord. Va por el récord, eso está muy bien. Bueno, pero entonces vamos a meterle energía a esto porque de eso vamos a hablar hoy. Y pues dije, pues vámonos con estos dos cracks para que hagamos una exploración de este tema que me parece tan importante. Pues yo creo que lo comentaba en el chat, fue ayer o antier, un pedacito de información que me pareció bastante curioso. Ustedes saben que Stargate, cuando esté funcionando, se va a
comer 1/4% de toda la energía de Estados Unidos. Ahora, imagínense 5, 6, 7 Stargates tragándose el 2% de energía en Estados Unidos. Y el problema no es que se gasten el 2% de energía, sino que cada vez estamos viendo un efecto compuesto donde cada respuesta está necesitando más producción de tokens. O sea, Sundar decía que antes de que hubieran lanzado BIO, pues que es este nuevo LLM, pues para producir videos, animaciones que uno ni siquiera entiende, pues, o sea, uno no tiene capacidad de detectar que son hechos con inteligencia artificial. La escala hasta antes de eso era de 50 veces más producciones de tokens. Entonces, imagínense, o sea, es que esto ya ni siquiera es más que exponencial el uso, el consumo de tokens. Entonces, yo quisiera que arrancáramos por ahí, hombre. Yo sé que Camilo es más estructurado y anoche me preguntó que yo tenía algún guión. Yo le dije, no, tranquilo, nos podemos ir improvisando porque es que el tema es tan grande que podríamos simplemente, como Guillermo y Camilo, simplemente, digamos que empezar hablando sobre las increíbles demandas, los crecimientos y cómo esto va a regular. O sea, quien domine los electrones domina finalmente cómo agrega más Producto Interno Bruto a su país y domina pues las economías del futuro, robots, inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no hablamos? Empezamos de pronto, Guillermo, empecemos con tamaños. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Que en estos 3, 4 años sale ChatGPT, todo el mundo decía, no, estamos viendo energía y de repente, no, las escalas de energía no se tienen que multiplicar por 2 ni por 3, sino que todo es por 10, por 20, por 50, porque eso es lo que estamos viendo en este momento. Dan, yo creo que, o sea, hay algo que está pasando muy grande que uno no cuantifica fácilmente. Es que, de alguna manera, el GDP depende de la demografía. ¿Listo? Sí. El GDP siempre va a ser una función de la población. Y es la primera vez que tenemos una tecnología que va a complementar la demografía. O sea, si uno pone en la ecuación los robots de Tesla y de los otros proveedores de robots, los robots humanoides, es la primera vez que vamos a tener algo que le pega exactamente a la demografía. Entonces nosotros tenemos un modelo que trata de cuantificar qué pasaría si aumenta la demografía de robots con el GDP con una ciudad como Nueva York o como Shenzhen. ¿Qué pasaría en términos de demanda de energía? ¿Qué pasaría en términos de PIB? Y Gordo, si puedo compartir, no comparto tanto. Hágale para no tranquilo. dañar la producción. Hágale tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? La demografía humana está decayendo. Entonces, es, digamos, una ciudad como Nueva York, ¿qué pasaría con una tasa de crecimiento de demografía del 1%? Estamos hablando de 10 millones de habitantes. Exactamente. Entonces, 10 millones de habitantes y acá estamos hablando de la población de robots. Entonces, los humanoides aún no están, pero los industriales sí están. Entonces, si esto empieza a tener la adopción de una curva S que tiene una tecnología como los computadores o los carros, pues mira el impacto en población de robots que puede haber en una ciudad. No tiene que ser el robot humanoide, pero puede ser el dron que asiste en un delivery. Bueno, muchos tipos de robots. Exacto. Entonces, mira esa población. Ahora, ¿eso qué significa en términos de GDP? Pues, si no tenemos en cuenta el impacto de robots, pues hay una estagnación ni la barraca en la economía. Ahora, si pasa esa revolución en términos de automatización, es brutal lo que va a tener el impacto en el GDP de Nueva York, en este caso, que es lo que estamos simulando. Y al final, GDP significa teravatios. Entonces también, solo en una ciudad, este podría ser el impacto en la demanda por energía. Y esta es una energía que tiene varias características. Desde mi punto de vista, tiene que ser una energía localista, ¿sí? No puedo tener las dependencias tan grandes de las cadenas de valor, y eso nos lo está mostrando el conflicto de Israel. Yo no puedo depender del Medio Oriente para tener el gas, no puedo depender de que no tenga el control sobre el supply chain de la energía. Entonces, yo creo que es muy grande. Que se parece pues a la entrevista que tuvimos con Lisandro de la energía nuclear y lo que decía de China. Hay que tener todas las fuentes de energía posibles, porque es que va a ser un apetito voraz en ese tema. Guillermo, una pregunta de esa última gráfica, ¿eso es solamente energía eléctrica? Energía eléctrica.
porque es que hay una cosa que estés ahí. Yo me oí el podcast de Lisandro esta mañana también, y él hace una distinción y les hizo énfasis en una cosa que yo creo que es muy importante, y es que el robot humanoide, Sí. él consume electricidad, pero él va a operar una máquina que consume calor. Y eso es otra fuente de energía que se necesita. Y entonces cuando uno mira yo no sé cómo se llama eso, pues, pero digamos la composición de la energía disponible, el 20% es electricidad, el 80% son otros tipos de energía. Entonces, si ese ramp up que mostraste ahí es 7x en electricidad para robots que no van a estar lavando los platos, son robots que van a estar haciendo manufactura, pues para que ese GDP efectivamente sea eso, es para que reemplace lo que la fuerza humana hace, van a estar operando máquinas y fábricas. La demanda de energía es mucho más que eso. O sea, no es 7x, sino mucho más. Electricidad sí, pero no sabría yo hacer el cálculo en los otros tipos de energía que necesitamos cuánto más. Entonces, pues, Guillermo, en ese gráfico, pues que me parece como muy bacano para irlo poniendo como en números que nos dé como para orientarnos. Entonces, vos más o menos estás estimando que en 20 años, si hay una población de 10 millones de personas, entonces van a existir 4 veces pues esa cantidad de robots. Y cuando digo robots son variaciones, como lo mencionabas. Entonces, pues el que tiene pues manos y pies, pero lo otro podrán ser pues robotaxis, pueden ser drones de deliveries, aspiradoras. Entonces, y si uno dice, pues que está muy buena la matemática ahí y la que menciona Camilo. Entonces uno dice, si una ciudad hoy en día con 10 millones de personas consume X cantidad de energía, pues lo mínimo, y el múltiplo de Camilo yo no creo que sea 4 veces más, sino inclusive mucho mayor. Entonces estamos ante una demanda energética. ¿Ustedes cuánto creen? O sea, que el volumen de población se sostenga o en este momento vamos a entrar casi que en un equilibrio poblacional. Aunque digamos que en Nueva York sí vamos a tener 10 millones de personas, o serán 8 o serán 9, porque para hacer esa cuenta, o sea, la cantidad de energía que vamos a necesitar pues es abrumadora. Con razón, y ahí pues sí podríamos conectar con Camilo, con razón, Elon Musk, yo lo posteé en el último Substack, es que la meta es producir 1 terawatt, y si no es 1 terawatt, y si uno para dimensionar 1 terawatt, pues esas son unas escalas ¿cuál de los dos se sabe la escala en este momento de energía instalada que tenemos en Colombia? O sea, 1 terawatt son 20 gigas. 20 gigas. Y 1 terawatt son, ¿cuántos gigas? 50 veces Colombia. Güey, pucha. Imagínate este man, o sea, Elon Musk llegando y diciendo, no, de una vez hagamos 50 veces Colombia en energía. Entonces... El mundo es 30 teras, más o menos, 29, por ahí. 29. El mundo. O sea, 1 tera es una cosa de civilización. Muy grande. Sí. 1 terawatt. Es que simplemente es una cifra totalmente pues, abrumadora. Entonces, Camilo, ¿qué va a pasar? Ahorita en julio 22 empiezan a rodar los robotaxis. Y los robotaxis pues es la primera versión de un robot. Pero creo que habían dicho, no sé si es este año o el próximo, entonces Tesla empieza a sacar 8,000 Optimus Prime. ¿Qué empieza a pasar? ¿Cómo se tiene que preparar el mundo en infraestructura para que podamos, digamos, que seguir pues cargando, alimentando y rodando pues todas estas nuevas piezas que vamos a tener pues automatizadas? O sea, ¿cómo se tiene que preparar un país? ¿Qué tiene que hacer? Y como decía Darío, pues la demanda es tan grande que no hay chance para ser selectivo y llegar y decir, no, simplemente me voy a concentrar en eólica y solar, aunque solar está teniendo pues el crecimiento más grande y el costo menor, pero es que es imposible uno con lo que se viene, pues es que es un tsunami de demanda energética que se viene. ¿Cómo se prepara un país? ¿Qué tiene que hacer un país? Si podemos hablar Estados Unidos o podemos hablar Colombia. Listo, contestémosla entre todos, pues yo tengo como un aporte inicial, Hernán, que creo que tiene que ver con mentalidad. Porque digamos que hay como una narrativa divergente, si uno pues como simplifica las cosas pues para entenderlas de una forma más sencilla. Hay una narrativa que dice que los humanos somos una plaga y que el planeta es finito y pues la plaga va a terminar acabando con los recursos del planeta. Y eso pues es una cosa pues, de Thomas Malthus y renovada pues recientemente en movimientos verdes politizados.
que dice pues que el planeta no es capaz de sostener nuestra velocidad de consumo y la velocidad de crecimiento de la población, aunque ya hay indicios pues, de que va a llegar a un pico reciente en algunas décadas. Y hay otra vertiente que dice, no, en la cual me suscribo yo sin los asuntos políticos, que es más tecno-optimista, que dice que esas matemáticas no consideran el ingenio humano y las señales de precio y escasez que da la economía, y que somos capaces de efectivamente hacer que los recursos sean mucho más duraderos. Y entonces la primera narrativa es una narrativa que nos ha llevado a pensar en eficiencia energética, y la segunda es una que nos lleva a pensar en abundancia energética, ¿cierto? Eficiencia me refiero a idealmente pues más GDP con menor unidad de consumo de energía, el otro es lo opuesto pues. Y eso es una narrativa que ha venido acompañada de pues, los efectos en cambio climático y digamos que es muy fácil caer como en argumentos que engloban lo perjudicial que podría ser que haya muchos más humanos o haya mucho más consumo o haya mucho más producción. Entonces, lo primero, pues si quieren nos metemos por ahí, pero yo creo que lo primero que tiene que hacer un país, lo que tiene que hacer la población es estar convencida que efectivamente es muy positivo. Y es muy positivo no solamente pues para consumir más o tal, sino que es muy positivo para elevar la gente de la pobreza y es muy positivo para el medio ambiente, la abundancia energética. Entonces, eso es como lo primero. Y de ahí viene una cascada de cosas. No estamos convencidos, yo creo que tiene que haber como consecuencia de eso, un marco regulatorio más apropiado. Ustedes hablaron con Lisandro las barreras regulatorias que existen, por ejemplo, en nuclear, que ahorita seguramente vamos a hablar de eso, tan aberrantes. Y poner a cada una de las fuentes de energía en el lugar correcto, porque cada uno puede jugar un rol que es distinto para sostener tanto la generación de electricidad como los otros usos de energía que tenemos. Para mí sería como el marco de referencia principal. En ausencia de eso, es un combate político. Un combate político que tiene, pues, como lo acabo de decir, como unas raíces filosóficas del ser humano porque está en la Tierra, y nos podemos meter ahí si quieren, pero si no, va a ser un combate. Y entonces va a ser una cosa en la que los robots no van a tener la electricidad, porque escalar la demanda de energía requiere un esfuerzo colectivo gigantesco. No es pues solito Elon Musk. Viste, cuando uno oye pues, los políticos que tenemos en este país y simplemente empiezan a tomar las decisiones de cómo restringir o cómo potencializar la energía, lo están haciendo simplemente desde una función ideológica, pero sin ningún sentido de qué es lo que está creando y qué es lo que está auspiciando, digamos, como toda esta demanda. En estos días compartí un video de un tipo que me pareció muy interesante, creo que se llama Jordi Visser, pues puede que esté aquí masacrando el nombre, pero la entrevista la hizo Anthony Pompiliano y el hombre decía una cosa que me parece súper importante y yo creo que cada vez que hablemos de energía tenemos que irlo atando con el tema de inteligencia artificial, que este hombre decía, es que la inteligencia artificial va a crear una disrupción de tal tamaño en los earnings reports de las compañías, porque el crecimiento y la abundancia será de tal magnitud que lo que hoy concebimos como, mira, profit margin, EBITDA, free cash flow, es una cosa que nos cambia las escalas en un formato. Entonces, imagínate una compañía como Facebook, como Google, como Amazon, que ya están por encima del 1.5, 2 trillones de valoración, compañías que están acostumbradas a ganar dinero, llegan y engranan todo este cuento de inteligencia artificial. Vos te imaginas la dimensión y tamaño de demanda energética, pues por eso en estos días vimos que Facebook acabó de hacer un acuerdo nuclear, no me acuerdo cuál es la planta, no sé si era en Chicago, en donde, yo no sé si Guillermo vos te acordás, pero con entonces, Constellation Energy. O sea, si todas estas compañías están viendo que la inteligencia artificial simplemente les va a explotar sus márgenes, o sea, sus EBITDA, sus free cash flow, o sea, todos sus unit economics y que además van a
ejercer una función deflacionaria en trabajo, ¿cómo podemos sintetizar nosotros que es que este número es tan grande, es tan imposible que casi que Bancolombia debería estar preocupado? ¿Cómo invierto en una planta nuclear? El éxito, todos deberían estar haciendo un esfuerzo gigante porque los márgenes de esas mismas compañías ya establecidas no tienen que ser pues las Edge of Tech, podrían mejorar su número después en una escala inimaginable. ¿Cuál sería el mensaje para orientar a todo el mundo y decirle, miren, quiere mejores márgenes, quiere más revenue, quiere mejor EBITDA, concéntrese en desarrollar energía y qué tan atrasados o en qué escala comparable con otros países estamos nosotros en Colombia para llegar y decir, hijo, mamá, si no nos ponemos las pilas con este cuento energético, por eso uno se frustra cuando dice, no, que Hidroituango casi que lo querían parar. Decía, necesitamos 20 de esas vainas, pues, y cómo empezamos, por ejemplo, a morderle a energía nuclear y todo este cuento. Pues como, hablemos de eso, el drive económico que significa la inteligencia artificial para que lleguemos a la energía. Guillermo o Camilo. Yo quiero retomar algo que habló Camilo que me parece fundamental. Porque yo creo que la mentalidad de nuestros dirigentes y la mentalidad de muchas personas por más de 30 años ha sido de optimizadores, ¿sí? Venimos del mundo de la gente que busca la eficiencia y venimos del mindset de un juego de suma cero, ¿sí? Porque no hay creatividad. Cuando no hay creatividad estamos en un juego por los recursos naturales y el juego de suma cero son las guerras y es una parte del mundo está en el juego de suma cero. Entonces, aunque en 10 AM es muy activo en el tema de la creatividad y la innovación, la mayoría de la población no ha aceptado eso. Siempre los innovadores están representados por ahí 3, 10%, máximo un 20%, deben ser muy fuertes en la narrativa tecnológica, pero la mayoría de gente no. La mayoría de gente está en el juego del monopolio, está en el juego de suma cero. Entonces, cambiar ese mindset no es tan fácil. El mindset usualmente solo cambia de una manera. Una crisis grande, una guerra, un conflicto, algo que empuja la adopción de esa tecnología. Entonces yo creo que eso ya empezó a pasar. ¿Sí? Y eso está pasando en este instante en Israel e Irán. ¿Sí? Empezó a pasar y hay otros conflictos. Ahorita nosotros decimos Israel e Irán, pero es que India y Pakistán también están al borde de un conflicto nuclear. Y va a ser más claro que no podemos tener dependencia energética. Y todavía lo de Taiwán con China. Pero entonces, claro, hay mucha inestabilidad geopolítica. ¿Sí? Entonces, mi punto es sí estamos en un, o sea, yo creo que nosotros sí somos, o sea, el poder más grande del ser humano es la creatividad. Sí. Y coincido en eso. Y necesitamos una demografía más grande porque vamos a hacer una civilización multiplanetaria. Yo creo que el que está dando ese paradigma es Elon. Él se está preparando para eso y quiere hacer ese paso. Y eso necesita más demografía y necesita esos robots para que eso ocurra. Ahora, necesitamos vivir más. Necesitamos ser más longevos para poder ser multiplanetarios. Si vivimos 70 años, no podemos ser multiplanetarios. No da, no tenemos cómo viajar. Entonces, por eso esa biotecnología también se va a desarrollar. Y necesitamos fuentes de energía modulares. ¿Sí? Entonces, en la Tierra, aquí, en nuestro supply chain, para mí la energía más ganadora es el gas. Es compatible con lo que existe. Estados Unidos hizo una innovación impresionante con el fracking. Todos hablamos de AI, pero el fracking, pucha, es una tecnología ni la barraca que le dio independencia energética a los Estados Unidos. ¿Sí? Nada que hacer. Ahora, para que puedan existir un sistema descentralizado de energía, sí necesitamos otra solución tecnológica y por ahora a mí me suena que esos son reactores nucleares modulares. Tema de gobierno, lo veo duro. Los políticos son los últimos en entender. ¿Sí? Siempre. En toda la sociedad, los políticos son los últimos en entender, a menos que sea un dictador iluminado, como en Singapur pasó, o supongo que Mohammed bin Salman, no creo que lo sea, pero va a ser reactores nucleares modulares, eso va a pasar. Yo creo que es muy difícil que venga de la política. Ahora, sí puede venir de corporaciones. Y un reactor nuclear modular no es tan caro como un reactor nuclear pues, de los grandes, que es muy difícil de hacer mantenimiento, el nivel de inversión, el nivel de equipo para tener una inversión en eso es muy difícil. Entonces yo creo que sí están haciendo una nueva tecnología, pero aún no hay un diseño dominante. O sea, no es que él esté experimentando, Oklo esté experimentando, Nano Nuclear esté experimentando, pero ninguno de ellos tiene un diseño dominante. Hitachi tiene algo con General Electric
pero también están experimentando, todos están experimentando, pero aún no hay un diseño dominante. Pero el santo grial es ese crecimiento exponencial, no existe si no encontramos una solución para producir abundancia de energía. Entonces vámonos yendo como en escaleritas. Camilo es muy bueno como para pensar pues en planos grandes. Entonces casi que lo que yo quiero hacer como en esta primera etapa es, hombre, mire, dimensionemos qué tanta energía va a necesitar absolutamente todo el mundo y esa energía se está necesitando porque viene un elemento que se llama inteligencia artificial y la inteligencia artificial es la que va a hacer que el performance de las compañías nuevas y de las tradicionales simplemente se aumenta porque la inteligencia artificial tiene capacidad de hacer trabajos redundantes, trabajos que nadie quiere hacer y los puede hacer en unas escalas que son mucho, mucho más grandes. Entonces, cuando vos estabas mostrando esa gráfica, Guillermo, a mí me pareció muy chévere, pues vos casi que le estás dando como un mapa mental a las ciudades del futuro. Dice, mira, si usted tiene tanta población, entonces usted va a necesitar tanta energía. Uno, Camilo, no podría hacer algo similar con las compañías y llegar y decir, mire, si sus ventas, su flujo en este momento es de este tamaño, entonces, si usted lo quiere crecer, pues no solo lo va a crecer, pero va a ser muy dependiente energéticamente. ¿Cómo hacemos para darle una dimensión de cuánta energía más vamos a necesitar para uno llegar y decir, hombre, no sé, vos que sabes más, pues, cuáles son las ventas de Bancolombia, pero si Bancolombia las quisiera multiplicar por 5, y se podría hacer nada más con inteligencia artificial, o sea, ¿qué trabajo tendría que hacer en energía y cómo pensamos en energía a nivel país? O no llegar y empezar como a ponerle como unos techos mentales y que los números sean, pues, como decíamos, o sea, 1 terawatt son 50 veces la energía que tenemos instalada en Colombia. ¿Cómo pensemos en esos grandes números para luego devolvernos y luego empezamos a decir, bueno, listo, una vez electrificado, entonces viene el problema de la transmisión. Entonces, ¿cómo empezamos a transmitir? ¿Por qué no elaboramos sobre eso, que son como grandes números? Tratemos, yo no he hecho esas cuentas, pero venga, hagámoslas a ver cómo nos va. Entonces, la potencia instalada en el mundo son 30 teras. En Colombia son 20 gigas. Listo. En ambos casos, estoy redondeando los números porque no son exactos, pero están en los mismos órdenes de magnitud. El 20% de eso es electricidad. Listo. Son fuentes de combustible para generar electricidad. Listo. Entonces, no, perdón, eso está mal dicho. Eso está mal dicho porque estoy hablando solamente de electricidad. Entonces, son 20 gigas, 30 teras de electricidad. Las estimaciones que yo he leído es que a este año versus 2022, a este año se va a duplicar el consumo de electricidad de data centers, motivo de inteligencia artificial, cripto. Entonces, y para el 2030 se va a triplicar, es decir, un 50% más. Es que eso es una locura. Es que nunca habíamos tenido, Camilo. Entonces, en 5 años, pero ni para terminar la película, en 5 años, un 50% más con respecto a lo de hoy en día. Entonces, son 30 teras, son en teoría 15 teras. Eso es suponiendo que el planeta entero consume inteligencia artificial de la misma manera, lo cual no es verdad, porque en Colombia no lo hacemos y en Burkina Faso no se hace. Eso pasa en Estados Unidos, en China, de pronto en Europa Occidental, Oriente Medio, y para de contar. Entonces la concentración es distinta. Entonces, pues, yo acabo de decir 15 teras, pero si eso es así, son 15 teras concentrados en muchos menos países. O sea, el 1 tera que vos decías, pues bajo ese 3X pues, de ese supuesto, se queda chiquito. Entonces, mira que lo estás diciendo una cosa que es muy tesa, porque es un dilema huevo-gallina. Sí. Y es para que la inteligencia artificial efectivamente genere los efectos económicos que uno se sueña, tiene que existir la electricidad. Para que exista la electricidad tiene que haber visión y las otras cosas que yo mencioné hace un ratico, digamos, como de mentalidad y de toma de decisiones. Y eso requiere unidad colectiva, porque es que hay que mover regulaciones y hay que mover grandísimos capitales. Entonces, el reto es un reto de humanidad, es un reto de qué queremos ser. ¿Queremos una sociedad de abundancia o no? Porque nos vamos a pegar contra un techo. Pues es evidente la pegada contra el techo, porque no estamos instalando 1 tera de energía en ningún lado. Entonces, si no lo estamos instalando y estos países lo instalan, nosotros en este momento Colombia está en posición más o menos, digamos que está entre 30 y 40 en posición, pues, países, pero
el diferencial que se va a producir entre economías como Arabia Saudita, Estados Unidos, China, porque es que simplemente van a pasar, o sea, esto es lo que va a pasar. Colombia es, me voy a equivocar, Producto Interno Bruto 350 billones más o menos. Estados Unidos son 20 trillones. Pero en estos próximos 5 años o en estos próximos 10 años, Estados Unidos va a pasar de 20 a probablemente 30, 40, 50, de pronto inclusive 60, porque es que el que más produzca robots entonces va a crecer su economía mucho más rápido. Pero nosotros, como no hemos hecho la inversión en energía, pues vamos a crecer a lo que crece el país. En este momento estamos creciendo que al 3, al 2,5. ¿Cuál fue el crecimiento de Cualquier cosa así. cualquier Creo que Colombia? tres es optimista. Entonces nosotros vamos a seguir siendo una economía de 400 billones, mientras que hay otras que ya dieron un salto de 20 a 30 a 40, y todo por no dominar este elemento pues energético. Y el tema de la inteligencia artificial es que aunque exista mucho cloud y exista mucha pendejada, existe el problema de latencia. Entonces uno necesita esa vaina acá para poder entregar los resultados pues rápidos. Entonces ahí es donde yo veo pues como a gran escala, y ahí sí pues es Guillermo. Hernán, Pues, pero perdóname para decir una cosa con respecto a eso, porque es que mira que el análisis de estos países no ha sido técnico. O sea, no es técnico. Es técnico en el sentido que decir, tenemos que instalar mucho solar porque ojo con la sostenibilidad, pero no ha tenido las consideraciones de cuál es la gasolina que hace que verdaderamente, gasolina pues metafóricamente hablando, Sí. que hace que crezca el PIB. Y es más que el PIB. El bienestar de las personas, que el PIB es un componente, pero hay otros. Es ideológico, ¿sí o no? Y ahí es donde está el peligro. Entonces, adelante, Guillermo, pero quería aclarar pues que no es pues porque caímos que hicimos las matemáticas mal, o que no dominamos la energía nuclear, o que no entendemos, es que nos convencimos de que es muy importante la eficiencia energética por los motivos incorrectos. Sí, eso es un desastre. Yo siento esto, y Camilo lo citaba, no todo demanda la misma cantidad de energía. El crecimiento económico ocurre en las ciudades. Si uno quiere tener un cambio, tiene que ser una política de ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Una ciudad está viviendo, las ciudades son las únicas que reciben las metamorfosis rápidamente. O sea, uno ve Roma, tenía el Imperio Romano y sigue existiendo como ciudad, y es totalmente diferente y aún tiene los vestigios de la historia. Entonces, nosotros como ciudad, una ciudad como Medellín, una ciudad como Barranquilla, tiene que tener un policy de energía. Entonces, una empresa como Celsia, y Medellín tiene ventajas de que tiene muy buen hidro, pero eso deberían estar experimentando ya con un convenio para tener un reactor nuclear modular, porque se necesita energía descentralizada, o por lo menos empezar a acercarse a ese tipo de tecnología, porque va a haber demanda por esa electricidad. Ahora, el que tenga la energía, ¿por qué Trump está haciendo las guerras comerciales? ¿Por qué lo puede hacer? Porque tiene energía eléctrica barata. Si no tuviera energía eléctrica barata, chao, no podría hacer nada, pero la tiene y va a ser más barata. Entonces, por eso decís que le está metiendo el pie del acelerador. Claro, Alemania no la tiene. ¿Por qué los robots no van a estar en Alemania? Está loco el que vaya a poner una fábrica en Alemania porque el costo de la electricidad se le disparó por no tener nuclear. Francia, pues el tema burocrático y impuesto no le va a dar. Entonces, la electricidad es la ventaja competitiva. Entonces, un buen alcalde, un alcalde que quiera, uno, tener poder, y dos, crecimiento económico, tendría que jugársela por tener una energía eléctrica barata en la ciudad, porque eso hace atractiva esa ciudad para tener manufactura, para tener robots, para tener todo lo que esté relacionado con inteligencia artificial. Entonces yo creo que los que van a competir duro son las ciudades. ¿Cuál es la nueva ciudad? ¿Cuál va a ser el próximo Nueva York? ¿Sí? Y esto está empezando a pasar en Texas. Están buscando, bueno, listo, ¿cómo nos vamos a colocar como una potencia, como la nueva próxima ciudad? Porque no lo está haciendo San Francisco. San Francisco, por la mentalidad, a pesar de ser el lugar más innovador, no sé, ahí pasó otra cosa rara, porque creó como una mentalidad de utopía, que ya todo está resuelto y nos tenemos que volver, eso es como un nuevo socialismo que no sé cómo describirlo, como un socialismo tecnológico, pero le está quitando el motor al desarrollo humano de nuevo. Y yo creo que eso está pasando en este instante en Texas, pero va a haber otros experimentos. En Israel hay muchas cosas, yo creo que
Lástima, pues este conflicto igual tiene muchas cosas que venían de antes, pero hay algo en Medio Oriente que también se está desarrollando, que es una nueva ciudad. Y eso es una alianza entre Arabia Saudita e Israel, que es NEOM. Y ellos sí tienen una postura de energía muy fuerte. La Entonces, línea yo recta siento está, sí, la ciudad que es como una ciudad en línea, pues recta. Esa es exacto, sí. Okay. que estamos hablando de medio trillón de dólares destinado para el desarrollo de esa ciudad. Entonces, yo creo que sí es una oportunidad muy grande y yo lo crearía a nivel de incentivos, a nivel de ciudades, a nivel de alcalde, ¿sí? A nivel de buscar qué alcaldes eso le empieza a tener resonancia, porque pues eso crea una competitividad muy tremenda para una ciudad. Si uno se le fuese a ocurrir, por ejemplo, no sé, que tuviéramos la capacidad pues de atraer el talento, los beneficios de impuestos y todas las cosas, si un Stargate se traga el punto 25 pues BPS, pues basis points de la energía americana, uno no podría poner a Stargate pues aquí en Medellín o en Santa Rosa de Osos porque eso nos tragaría el cuánto por ciento de energía de nosotros, sería por ahí, pues si está 50 veces, Camilo, seríamos como se tragaría como el 5 o el 10% de energía total disponible en Colombia, o de qué tamaño sería más o menos. Ya te voy a decir porque tengo por aquí unas cifras de pastel. Mira, Estados Unidos tiene 1.2 teras instalados, 1.3 casi. Y 1.3, dijiste por el punto 25. Punto 25. Son 325, no puede ser. Son 325 megas, no creo. ¿Estás seguro que es el punto 25? Sí, pues que se van a empezar a tragar el punto 25, pero igual es un número. Perdón. 3.2 gigas. No, sí se podría. Sí se podría. Sí, pero tenemos 3.2, pero tenemos 20 nada más. 3 de 20, exactamente. Pues es que ese es el problema, o sea, estamos hablando pues casi que el 7, el 6% pues de la energía instalada en Colombia. Y me gusta ponerlo en ese sentido, Darío, que es muy importante. Entonces ese es el proyecto que se está poniendo en Estados Unidos. Y eso lo están instalando en Estados Unidos porque compañía de servicio que hubiera llegado a 100 millones de usuarios más rápido, ChatGPT, porque no hay ninguno de nosotros en este momento que no tengamos un LLM. Es más, Darío y yo pagamos Grok, ChatGPT, Anthropic y en este momento Perplexity Gemini también, porque eso nos ha aumentado la productividad escandalosamente. Entonces, si uno tiene una compañía que provee un servicio como ChatGPT, y eso es nada más para ChatGPT, eso es solo para ChatGPT, y eso pues es en alianza con Oracle y otras compañías, y se va el 7% de la energía instalada en este país. El 15, dice la cuenta. El 15%. El 15. Ah, no, huevo. El 15. Ah, no, si es el 15. Bueno, listo. Y entonces la pregunta subsiguiente es, ¿ustedes creen que en 5 años vamos a tener más vehículos autónomos, sí o no? ¿Ustedes creen que vamos a tener robots haciendo tareas manuales, sí o no? ¿Ustedes creen que vamos a tener drones haciendo tareas? Y todos esos tienen que pasar por un data center. Todos tienen que correr en servidores, en GPUs, en los de NVIDIA, en los de AMD. Porque si no tienen eso, pues no pueden operar. ¿De dónde reciben la información? Por eso es que Gigafactory en Texas tiene este dojo y este Colossus, porque, o sea, para que Grok funcione, entonces necesita un super data center. Para que funcionen estos robotaxis, necesitan un data center, porque ahí es donde se están procesando y se están entrenando todos estos tokens. Entonces, básicamente, si nosotros en este momento, ustedes se imaginan cómo serían los debates, las discusiones entre un Celsia, EPM, digamos que todos los actores que son los que construyen la infraestructura de energía en Colombia, simplemente para llegar y decir, oiga, es que tenemos que proveerle energía a un data center como Stargate. Ustedes se imaginan el descalabro, o sea, ¿cómo coordinamos eso? O sea, a mí lo único que me está diciendo es que si antes creíamos que estábamos atrasados, ya sí estoy viendo que todo el mundo está despegando y van jet y van naves espaciales, y nosotros cómo vamos a afrontar poder tener siquiera el 15% de energía nada más para un Stargate. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que era lo que yo te decía o lo que escribí en el Substack de países con coeficiente intelectual alto versus bajo.
que son todos los que se están metiendo en la carrera, sea en todo el ecosistema de la IA, esos van bien, pero nosotros, por ejemplo, nos quedamos como el más bruto del salón. ¿Sabes qué, Darío? Ahí entonces uno entiende por qué la reforma laboral es tan vincertina, porque la reforma laboral o el país o los líderes en este momento escogieron, no, hermano, es que esa carrera es tan difícil, eso se necesita tanta energía, que yo me voy a quedar con las leyes pues, del medioevo porque es que yo no alcanzo ni siquiera a proveer energía para los robots, entonces me voy a quedar con las leyes de las personas, pero un país totalmente improductivo con todo el potencial. Para que lo entienda la gente, porque cuando hablamos de esto la gente como que se pierde. Imagínense que hoy, en esta era, todos estamos con smartphone, nos comunicamos con smartphone, hacemos videos con smartphone y mágicamente Colombia decide, no, ¿sabe qué? El smartphone no, porque contamina mucho, quita trabajo y no. Más bien vamos a utilizar el fax, el telegrama y el beeper. Y entonces quedamos por fuera, o sea, todo el mundo está con smartphone, nosotros con beeper, que es una nota. Es que la gente no entiende qué es lo que están diciendo los políticos allá, porque es una manada de, no sé, lo que dice Camilo, o sea, se nos metió el discurso y es el discurso lo que está ganando versus, hey, es números, es ciencia, es matemática, es bienestar, es progreso, es una cantidad de cosas. Pero ¿sabes qué, Darío? Es que yo creo que el discurso es fácil. El discurso es fácil de argumentar. Y hagamos como le gusta Hernán el steel manning del discurso. Exacto. Y es lo siguiente. Entonces, acabamos de decir que electricidad es el 20% de todas las fuentes de energía, ¿sí o no? El 80% tiene otras utilizaciones y no ve la distribución de combustibles fósiles y es el 65, 70, 75% dependiendo pues, de la matriz energética de cada país, ¿sí o no? Los combustibles fósiles tienen unos efectos al medio ambiente que son tesos, desde la extracción hasta la liberación de carbono a la atmósfera. Eso es una realidad. Yo creo que eso es real, pues los estudios que yo he leído y demás. Y eso tiene efectos reales en las personas. Tiene efectos reales. El clima es más impredecible, los efectos severos son más severos y son más frecuentes. Y eso tiene implicaciones que a veces hay demasiada agua y hay inundaciones, y hay veces hay mucha agua. Perdón, no hay agua y hay sequías, entonces no hay agricultura y después hay mucha agua y hay inundaciones y la gente más vulnerable es la que más sufre eso. Entonces, si uno le dicen, vení, es que tenemos que multiplicar por qué número la producción de energía, por 3, y entonces eso es como menos, pues dadas las proporciones mucho más, pero hagamos que por lo menos es el triple de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se les ocurre que esa es la ruta correcta? Entonces, eso es demasiado fácil de vender, ¿sí o no? Claro. ¿Cuál es el análisis? Por eso yo creo que es una cuestión de mindset y creo que lo que en 10 AM se hace es muy importante para llegar a la realidad de las cosas. La realidad, creo yo, es la siguiente, y es que esa mentalidad extractiva hay que separarla verdaderamente en dos cosas. Una es que los recursos son o no finitos, y cuáles son los servicios ecosistémicos que se afectan. Entonces, los servicios ecosistémicos, efectivamente, eso sí es un problema. Si nosotros nos tiramos en la atmósfera, adiós. Sí. No nos podemos tirar en la atmósfera. Entonces, la lógica humana es no nos tiremos en la atmósfera. Pues no hagamos eso. Instalemos algo de paneles solares también. Utilicemos gas, como dijo Guillermo, que tiene un efecto de metano, pero hay cosas para hacer que eso no sea tan grave. Utilicemos energía nuclear, que tiene unos efectos distintos y hay tecnologías para resolver y nos podemos meter ahí. En el asunto de que los recursos son finitos, ahí sí no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo porque estamos diciendo hace 500 años que el crecimiento poblacional va a acabar con el planeta y aquí estamos todavía y sabemos que tenemos una frontera agrícola bestial y sabemos que hay reservas de gas vía fracking bestiales y que hay uranio y hay de todo y podemos alimentar muchísimas más personas y que vía la intensidad energética podemos alimentar muchísimas más. Podemos mantenerlas saludables, les podemos dar agua potable, las podemos educar mejor, podemos elevarlas de la pobreza y aún así los recursos no se van a acabar. Entonces, digamos, segregar un poquito la narrativa y ser insistente sobre eso, creo yo, es el punto de partida para que la gente diga, pues sí, es que es muy importante preservar el medio ambiente, pero ¿de qué manera y cuál es el trade-off?
Entonces, Sí. no puede ser hasta el punto en que acabemos con los servicios ecosistémicos, porque eso sí es un gran problema, pero el tema es que el planeta se va a acabar porque los recursos se acaban o porque utilizamos con cierta disciplina combustibles fósiles y nuclear y renovables, tiene toda la lógica del mundo. Es que es muy importante no satanizar una tecnología. ¿Y qué pasó? Digamos, nuclear. Ocurre Fukushima y Merkel cierra las plantas. Y eso no es la manera de atacar eso. Nuclear es la solución. Lo que yo tengo que hacer es double down en el research de energía nuclear. Y no lo que hicieron en ese instante en el 2013, que fue de no, nuclear no queremos nuclear, etc. La solución a la abundancia de energía infinita ya existe. Se llama fusión nuclear. Y es la primera vez que un prototipo de inteligencia artificial logró estabilizar un tipo de reacción así. Es la primera vez que salió en un paper en Nature. Y eso ya existe. O sea, no es viable aún, va a pasar tal vez en 30 años. Pero esa es la solución. O sea, fusión nuclear es replicar lo que hacen las estrellas. ¿Sí? Es el reactor sin las consecuencias de la fisión, que es el problema que tenemos con los reactores convencionales. Esa es la solución. Ahora, mientras llegamos ahí, pues necesitamos soluciones viables intermedias para tener toda esta curva S de demanda de electricidad. Gas es importante. Y son varias cosas, porque no es solo la producción, es cómo almaceno la energía. Sí, claro. Y cómo la transmito. Sí, o sea, una hidroeléctrica es la gran batería. O sea, un hidro es una batería gigantesca de energía. Y esa es la ventaja que tiene la hidroeléctrica. El carbón también tiene eso, que también es batería. El gas se complica un poco más. Y la otra transición que viene es que cuando vengan estos carros autónomos, pues lo que era petróleo va a ser electricidad. La energía de movilidad también va a entrar al pie de electricidad y eso va a ser más importante. Ahora, yo creo que al contrario, este es un momento, como no hay un diseño dominante, sobre todo en energía nuclear modular, es el momento de aventurarse a eso. O sea, Colombia sí tiene algo que hacer, porque aún no está el diseño dominante. Es como cuando nacieron los computadores. Es cuando me tengo que traer uno de esos computadores de IBM, los primeros que tuvo, y empezar a crear una cultura alrededor de eso, a crear conocimiento alrededor de eso. Entonces yo creo que sí puede haber, depende del liderazgo de la ciudad, insisto, esto es de ciudad, esto no es el país no llega de últimas, ¿sí? Sí. Pero una ciudad puede actuar primero. Y sí, pues no es un secreto que si seguimos con liderazgos que tengan este tipo de mentalidad, nos estamos condenando al atraso. Y el atraso después. Me hiciste acordar, pues, como cuando arrancó Internet, que para pegarnos de Internet teníamos que ir a las universidades porque eran como los únicos puntos anclas donde había Internet y todavía me acuerdo, pues, del ruidito, pues, del módem. Y otra cosa que decías, hombre, Guillermo, es que la tecnología, pues, eventualmente todo lo soluciona. Yo me acuerdo que a finales de los 90 existía la teoría del peak oil, o sea, que nos quedaban 12 años de petróleo en el mundo. Y como nos inventamos fracking y descubrimos que shale también se podía, pues las reservas ya se volvían, o sea, ya nadie volvió a decir que nos vamos a quedar sin petróleo, porque descubrieron pues que, pues, que es muy abundante, pues, y hemos encontrado otras fuentes. En estos días, pues, porque acabamos de publicar el episodio de la reforma laboral y porque desafortunadamente, Darío, no hemos podido abandonar esa mala dieta de información de leer los trinos de nuestro querido presidente. Él puso un trino que llegaba y decía, y los obreros van a ir a estudiar inteligencia artificial a China. Y yo, bacán, listo, vayan y estudien inteligencia artificial. Estudian inteligencia artificial y después, ¿qué? Entonces vamos a correr inteligencia artificial. ¿Por qué carajos vamos a hacer si no tenemos, pues, la infraestructura energética para correr esa vaina? Yo creo que cualquiera de los dirigentes que tenemos hoy, todos estarían de acuerdo en llegar y decir, hombre, vehículos sin combustibles fósiles y que todo el parque automotor, buses, Transmilenio, que todo fuera absolutamente eléctrico. La gran pregunta es, ¿y cómo carga uno toda esa vaina? Si no tenemos infraestructura montada para poder abastecer eso. Entonces, apagando el televisor cuando hable Petro. Entonces, cuando uno empieza a ver, pues esos discursos, cuando uno ve cómo maltratan a Ecopetrol, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el mismo Quintero con todas estas taras que le puso a Hidroituango, uno dice, es que estamos dejando, uno se siente, ¿sabe cómo se siente uno? Como si uno, una fila, una gente lo estuviera empujando a uno en un puente que
que lo están construyendo a poquito, pero que uno se siente más como en el abismo. Entonces, por eso me encanta que Camilo hubiera anclado, es que o cambiamos la ideología o nos quedamos sin energía. Perdón, Camilo, era un poco lo que decía Lisandro en el capítulo de energía nuclear, que hay que ser agnóstico y sin ideologías para implementar la energía. O sea, se necesita no estar con un tema ideológico ni nada de eso como lo hace China. China pues tiene su comunismo y eso, pero sabe que sin energía no va a llegar a ningún lado. Y Estados Unidos es capitalista y sabe que sin energía no va a llegar a ningún lado. Ya, para complementar eso que estás diciendo, Hernán, como en ese recorrido y volviendo a lo fácil que es la narrativa. Si uno ve la trayectoria del PIB per cápita americano, es una trayectoria positiva, y el consumo de energía per cápita llega un momento por allá como en los 90 o algo así que se aplana. Entonces el argumento es, si ven que es que no se necesita más energía para seguir Viviendo. para seguir creciendo el PIB. Sí, claro, cuando uno manda a hacer las cosas a China, uno no consume tanta energía. Buenísimo el punto. Pero ahora llega, es que la revolución industrial que estamos viviendo, la reindustrialización vía inteligencia artificial, vuelve a convertir a la economía americana en una cosa supremamente, el marginal de PIB es supremamente intensivo. Camilo, eso que acabas de decir es muy importante. Estamos viviendo un momento de reindustrialización debido a la inteligencia artificial. Así es, y la única forma que uno reindustrializa es si tiene energía. País que no tenga energía no se puede reindustrializar. ¿Y por qué se está reindustrializando? Pues obviamente para crecer pues su Producto Interno Bruto. Para terminar la película, entonces el argumento, digamos, verde politizado es, sí ve, es que los países ricos, miren la cantidad de energía que consumen y mire el medio ambiente, entonces eso es supremamente perjudicial. Porque está en la narrativa esta que se ha posicionado, están invertidos el orden de causalidad de las cosas. Esos manes, por ser ricos, no consumen mucha energía. Consumen mucha energía, son ricos porque consumen mucha energía. O sea, el orden de causalidad es al revés. Ejemplo, hombre, hay más acceso a salud porque el hospital tiene electricidad y el CT scanner funciona y el rayos X funciona. En Burkina Faso eso no pasa. Y hay acceso a internet y a conocimiento porque hay electricidad. Y la gente no se muere intoxicada por cocinar con estiércol, sino con una estufa, o sea, es lo básico. Entonces la relación de causalidad es, si usted tiene energía disponible, usted genera riqueza. No porque es rico, quema más energía. Sí, claro, y por eso uno está viendo en este momento, o sea, Estados Unidos 22 trillones, China 15, 17 trillones, pero China dijo, ¿cómo alcanzo a Estados Unidos? Venga, yo pongo la capacidad instalada energética de Estados Unidos cada 18 meses, y si yo instalo eso, Estados Unidos, fresco que yo le llego ya con otros 5 trillones de producción. No hay país rico que sea pobre energéticamente. No hay, es que es imposible. Y por eso es muy importante, yo por eso digo, esta es una era que faltan como filosofías que hablen explícitamente de eso. El propósito de la civilización es transformar energía. Entre más energía puede transformar una civilización, más desarrollada es. La escala de Kardashev. Sí, es eso. O sea, nosotros nacimos para transformar energía, disminuimos entropía y creamos orden. Eso se llama civilización. Y necesitas energía para hacer esa transformación. Y si no hacemos eso, pues no hay avance. Entonces, no tiene, o sea, esa narrativa es súper peligrosa. Esa narrativa verde es como, para mí es como una especie de fascismo tecnológico. O sea, no nos deja desarrollar por decir no estamos contaminando. El problema no es no contaminar, el problema es cómo creamos mejores fuentes de energía. Darío, a mí me es que mira que la película sigue, entonces cuando vos pensás con lo que estás diciendo, Guillermo, entonces rápidamente llegas y vení. Entonces, si uno necesita altos volúmenes de energía, altamente confiables para mover una máquina económica supremamente poderosa, vos empezás a pensar en innovación tecnológica de una forma en que no aporries los servicios ecosistémicos y con alta densidad energética rápidamente caes en inicialmente fisión nuclear. Fusión está un poquito más adelante, pero fisión nuclear hoy
porque cumple todos los pedidos, digamos, del verde politizado. Sí. Y digamos los tecnooptimistas pro libertad y pro desarrollo económico como nosotros. Ambas cosas se cumplen ahí. La observación que que te iba a hacer ahí, hombre, Camilo, es que pues si no somos capaces, por lo menos ya cogí el hilo. Darío, te iba a decir que cuando traigamos a uno de estos candidatos, la pregunta con la que deberíamos arrancar es, bueno, listo, y entonces, ¿con qué vamos a poner a funcionar un Stargate? Dígame cuál es la política energética para que usted pueda llegar a un Stargate que se le va a consumir el 15%, no para ponerlos en jaque, sino para para dejar muy evidente que el futuro del país, o sea, que la gente se levante de la pobreza, que podamos pasar de 350 a 700 billones o 800 billones, pues es dependiente de cómo controlemos y cómo manejemos la energía. En ese sentido, me iba a devolver, pues, El Salvador, un país obviamente mucho más chiquito que Colombia, con un PIB, me atrevería a decir que son como de 50 billones de dólares en este momento, puede que esté descachado, pero está haciendo una cosa muy importante. De una vez llegó y dijo, bueno, como yo no soy capaz de construir la infraestructura energética, entonces me voy a ir a la batería perfecta, y la batería perfecta donde puede guardar esa energía pues es básicamente Bitcoin. Entonces, ¿qué le va a pasar a El Salvador cuando pasen 4 o 5 años? Que era lo que estábamos escribiendo esta mañana. Yo escribía que por lo menos en 10 años yo veía Bitcoin entre 3 y 5 millones de dólares cada uno, y esta gente tiene como, ¿cuántos es que tienen en reservas de Bitcoin? Como 600 o 750 millones de dólares. Entonces, si digamos no hay el conocimiento del cerebro, digamos que navegar digamos que las fuentes hídricas o los recursos que hay en el país es complicado. Si hay un atajo, y es que, por ejemplo, se podrían ir primero para Bitcoin. Yo preferiría que crecieran la capacidad energética para que tuvieran más industria y tuvieran más capacidad. ¿Ustedes qué opinan de eso, Camilo, Guillermo? Mira, cuando le pones ese tema a un político, es que se necesita una persona muy visionaria y con mucho arrojo, pues, y con una capacidad de tomar decisiones muy grande para uno saltarse como todo el arco e irse hasta una tesorería de Bitcoin. Porque cuando uno dice que, o sea, la pregunta es genuina, ¿qué hay que hacer para generar abundancia? Señor político, ¿usted qué va a hacer para generar abundancia energética en Colombia? No necesariamente es para un Stargate. El Stargate es un buen modelo económico para una industria emergente que va a ser supremamente abundante, bien, pero para hacer barato todo lo otro. Sí, claro. Para hacer barato todo, la movilidad, mover industrias, la salud, la educación. Eso genera disminución de costos, maximiza el acceso de productos y servicios a la gente. Gente que necesita que las cosas sean baratas porque somos un país... Qué buen ángulo ese, Cami. Mucha escasez. Entonces, pues, hombre, para construir hospitales necesitan ladrillos, necesitan concreto. Eso consume energía. Si la energía es mucho más barata, ese hospital es mucho más barato, ese colegio es mucho más barato. Para llevar el profesor los 20 kilómetros de distancia a la aldea, lo que sea, es más barato si la energía es mucho más barata. El país funciona mucho mejor, es más eficiente. Su insumo principal para mover todo, pues vale mucho menos. Así de simple. El proceso evolutivo nos llevará a pensar en términos de la frontera tecnológica y los dos aspectos que mencionaste. Pero cosas tan básicas como darle educación y salud a las personas y una fuente de ingreso más accesible es la ruta es energía. Nosotros tenemos pues en el chat una crack que trabaja en ExxonMobil, pero pues no la dejaron estar en el podcast por no sé qué cosas, pues de temas de confidencialidad. Pero Darío se va a traer una persona pues que fue viceministra de Minas o no sé qué cosa, trabaja en la Agencia Nacional de no sé qué vainas, porque a mí se me olvidan todas esas siglas. Pero sí me parece muy importante que empecemos a pensar en esos términos, sobre todo a nivel país, como lo hace China. China dice, mi meta es duplicar la capacidad energética de Estados Unidos porque yo quiero alcanzar el Producto Interno Bruto. Tienen convicción. Y ahora que nos gusta tanto los chinos acá, pues hermano, copiemos en eso y copiemos a China. Entonces, porque es que si te pones a pensar, cuando vos llegas y decís, no, es que el Producto Interno Bruto del país son 350 billones de dólares, que muchas veces es una persona compra, vende, y entonces pues esa es una medida un poquito como medio extraña, pero no te da, pero si estamos en 20 gigavatios y en 2 años no tenemos 30 o 25, básicamente
no tenés una función verdadera de crecimiento sabiendo todas estas vainas que se vienen. A no ser que nos vayamos todo manualmático y creamos que todo lo podemos hacer pues con personas, y ese no va a ser el caso por todas las tecnologías pues que estamos utilizando. Yo estoy convencido que en Medellín veremos carros autónomos, pero sin energía simplemente serán pues unas novelerías muy escasas. Entonces vuelvo y digo, o sea, Colombia, las mediciones no deben ser en Producto Interno Bruto, deben ser en teravatios, en joules, pues porque si no, no vamos a tener verdadero crecimiento y nadie se va a levantar de la pobreza y nadie va a tener ningún beneficio de todas estas tecnologías, simplemente porque pues lo único que hemos hecho en estos últimos 4 años es alejarnos de unas metas energéticas por estar parqueado en palabras que suenan bonitas, pero totalmente alejadas de la realidad. Y la otra cosa pues es que yo nunca he entendido. Entonces Colombia llega y se cierra porque dice, no, pues es que toda esta ola verde, pero China no ha cerrado ni 1 milímetro. O sea, se pueden centrar todos los países latinoamericanos y producen el 15% de emisiones de dióxido de carbono que hace China, y China, pues que se vaya a Greta a gritarle a los China chinos. construye carbón todavía. Imagínate. Exacto. Imagínate. Y nosotros aquí teníamos al Cerrejón, no, hermano, no, eso vaya cerrándolo, no le exporte a Israel. No, nosotros tenemos que ser autónomos, soberanos en el tema energético. Entonces es bastante deprimente. ¿Cómo hacemos para que no tengamos esa depresión y con cuáles privados ustedes creen que podríamos como liderar algo o no llegar y empujar pues como estas ideas? ¿Ustedes qué dicen? Yo tengo una idea, y es que cuando salga el primer agente político, votemos por él. No más políticos de carne y hueso. No, yo creo que sí necesita una nueva generación de políticos y puede estar naciendo, aún no los conocemos, pero que sean más compatibles con este discurso tecnológico. Y creo que acá se puede hacer una apuesta súper audaz de ciudad por los reactores nucleares modulares, porque es viable. Está en el presupuesto de una ciudad. Ahora, se necesitan doers. ¿Qué pasa con política? En política, ellos siempre tienen sus comités de sabios, ¿no? Y hacen un comité que dicen la misma conclusión todas las veces. Necesitamos productividad. Y nadie tiene ni idea de cómo hacerlo. Entonces necesitamos manes y personas, chicas, que sean capaces de negociar. Venga, listo. No es que él. ¿Qué necesita para producir eso acá? Pero denme educación también. Prepáreme la gente. Eso trae muy buenos ingenieros. O sea, ese tipo de ingeniería es muy buena. Ese tipo de ingeniería trae un conocimiento supremamente interesante para una ciudad. Y estos actores pueden estar interesados en eso. Entonces, yo creo que acá hay una oportunidad bien grande. Y sí, y nosotros no podemos separarnos como compañías y gobiernos. O sea, Palantir nos muestra eso, el libro de la República Tecnológica, eso, cada vez la intersección va a ser más fuerte. Entonces, ahí hay un caballo de batalla bastante grande, pero pues tiene que ser un líder que esté acompañado de un grupo de gente que también quiera tomar riesgo en esa dirección. Entonces, yo creo que hay una oportunidad grande de cambiar una ciudad. ¿Sí? Y esa ciudad puede ser Medellín. ¿Quién más? Pues Barranquilla puede tener cosas interesantes también en esa dirección, en el caso de Colombia. Sí, y el problema que tenemos en este momento es que la energía en Colombia es muy costosa. Pues la prueba de ello es que cada vez que empezamos a hacer nosotros los experimentos para minar Bitcoin, Gabriel Bedoya, que mina Bitcoin pues en la Florida, en Texas, me dice, no, hermano, es que yo tengo 2 ceros por delante del costo suyo. Entonces es virtualmente imposible. Entonces puede que no tengamos más avance. Y lo curioso, Camilo, es que no es muy costosa porque sí, es muy costosa porque vos sabes que el precio de la energía lo determina la última planta que se despacha. Se despacha hidro y después se despacha carbón y gas y las que sigan ahí pues en costo marginal. Y si esos combustibles son escasos porque los hemos vuelto escasos, se vuelven caros. Como se vuelven caros, la energía se vuelve cara. Entonces no es una cuestión de que somos inefectivos en nuestro sistema, es que generamos escasez artificial por las decisiones que tomaron que yo no sé en dónde. Y esa es la parte que es extraña, es que pues a mí una de las cosas más sorprendentes es ver cuando se hizo Guatapé, eso fue en los 70s, y todos estos proyectos era pura ingeniería. A mí me parecía fue un deleite hacer el podcast con Ramiro Valencia, que fue el gerente y ministro pues, de PM, y se pensaba en grandes escalas, y yo no sé qué pasó, o es que en este momento pues sí está pasando y nosotros por estar digamos que tan enfocados
digamos, todas estas nuevas tech, no lo estamos viendo, pero a mí, vos y yo estudiamos con puros ingenieros civiles, puros ingenieros mecánicos, mi esposa es ingeniera electricista, Andrea me decía, sí, es verdad, yo hubiera seguido trabajando en ingeniería eléctrica porque yo estaría montando data centers. Tenemos una amiga en el chat, María Isabel, que tiene una compañía de ingeniería eléctrica. Yo le digo, Maritza, la compañía más chévere de todos los amigos que yo conozco es la tuya, porque vos básicamente tenés trabajo infinito. Usted sabe cuánto tiempo, pues Elon Musk es el único que se monta un Colossus, una vaina de estas, pues. ¿Hablaste de María Isabel? Sí, se puso, se sonrojó. Cuidado. Se sonrojó. Se sonrojó. Se sonrojó. Es el único que lo hizo en 3 meses, pero yo miraba las escalas, o sea, los solo generadores para esas vainas tienen un lead time como de casi de 3 años. El cableado, toda esa vaina es súper complicada y todo es 2, 3 años. O sea, todo es esperar infinito, y nosotros aquí éramos buenos para eso, porque son unos proyectos grandes. Ya, usted en estos días se murió William Vélez, el man, pues, de los manes más tesos en Colombia en el tema de Eléctricas Medellín. Ese man, a punta de mulas y helicópteros, electrificó Centroamérica, tiró redes en México. Nosotros desde Colombia mandamos energía hasta Bolivia, y uno dice, si nosotros somos unos putas para hacer todo eso, ¿en qué momento nos agüevamos? Y no, yo creo que llevamos cuántos años diciendo que tenemos una capacidad instalada de 20 gigavatios, y lo único que estamos viendo, o sea, yo me acuerdo en el 91, cuando hubo el razonamiento, porque simplemente pues hubo varios fenómenos y no teníamos capacidad, y creo que fue el Huawei o no sé qué vaina fue la que nos puso ahí como en jaque, pero no volverse simplemente por ineptitud y estas escalas que estamos teniendo de Stargates y todo, y uno llegar y decir, podríamos estar súper bien, pero no, porque no estamos como coordinados. ¿Ustedes no los frustra mucho eso? Es descomunal. Es que como que pues, en países como el nuestro nunca hemos vivido con la mentalidad de la frontera de desarrollo, sino como de unos seguidores y pues como, seguidores. como una mentalidad distinta. Nosotros, inclusive en Vernorte, lo decimos mucho, lo dijimos en el podcast que hicimos con ustedes sobre Venture Capital, que es que la abundancia de talento que tenemos en Colombia es descomunal. Sí. Pasa casi que a nivel individual. El colombiano se destaca en la situación, digamos, de negocio o personal que sea. Entonces, esa no es la restricción. Volvemos a las restricciones de visión. Necesitamos efectivamente un liderazgo que tenga visión. Entre otras cosas, porque no es muy popular, siguiendo como el optimismo que Guillermo propone para la adopción de energía nuclear, que producto de la curva de desaprendizaje en esa industria, pues la energía nuclear volvió costosa. O sea, montar un reactor nuclear vale como 13 veces más de lo que valía hace 20 años en CAPEX. Entonces, somos un país sin capital, con costos de capital alto, con todo lo que está pasando con el riesgo soberano incrementando. Entonces, es más costoso financiar, y un político ahora va a decir, vamos a meternos en la energía más cara de todas. No jodas. Entonces, la visión cortoplacista es supremamente fácil. En una visión cortoplacista es supremamente fácil derrotar esa visión. Entonces, pues, o esa forma de pensar, hay que tener visión. O sea, ¿en qué nos queremos convertir? Colombia, ¿cuál es el rol que tiene que jugar? Y en función de eso hay que poner inputs. Y estoy convencido, el input es, tenemos que saber de energía nuclear. De hecho, no sé si positivo o negativamente, porque no conozco el texto. En Colombia hay una norma que promueve la creación de una agencia de energía nuclear, y digamos que pone como al menos el primer contexto legal para que haya este tipo de cosas. Pero no te quiero decir bajo qué ministerio está y quién es la que firma, porque uno dice uno norma. Por eso digo, no sé si para bien o para mal, pero digamos, al menos ya está la primera semillita está puesta ahí. Por algún lado se empieza. Sí, yo creo que políticamente, o sea, ¿qué está pasando? Colombia se está volviendo una nación sin esperanza. ¿Sí? Entonces es como, listo. Es como, otro político más, etcétera. Cuando el político que se tome en el caballo de tecnología y sea audaz con eso, va a volver a crear esperanza.
porque muestra un camino puntual. Y nosotros somos los que tenemos que proponer cuáles son los temas que tienen que Totalmente de hablar. acuerdo. Nosotros venimos de hacer, pues la semana, ayer o antier, grabamos un podcast donde un amigo de nosotros del chat nos hizo una presentación en 14 slides y yo en la tercera ya tenía dolor de estómago. Deprimido. El exceso de trámites que hay en Colombia. Entonces, en Colombia, y hemos hecho varios episodios con posibles candidatos donde el ancla de nosotros es reducir el tamaño del Estado. Ahorita es el que sepa manejar los electrones en este país, el que nos reduzca la tramitología, y solo sobre esos temas podemos hablar. Si quieren, obviamente le metemos el elemento de la seguridad, que yo sé que es como toda el ancla, pero a mí me parece que estos tres drivers son tan importantes y ocuparían tanto del estado mental y del cerebro de todo el mundo, pero son suficientes para hacer el icebreaker que mueve al país. Pero nosotros tenemos que ponernos como unos loros repetidores y decir, es que estos son los temas que importan. Colombia sin energía no es viable. Colombia sin energía no tiene economía de futuro. Es que a los colombianos nos hicieron una inception de la palabra igualdad. Y el inception que necesitamos es abundancia. ¿Sí? Eso es lo que debe resonar en nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que se hace con este tipo de discusiones que hay en 10 AM Pro. Sin la energía como la necesitamos y como nos debemos estar preparando, en 20 años Colombia es exactamente la economía de Cuba la economía de Cuba en este momento en 20 años es Colombia si no tiene energía. Es que la persona que vamos a traer, que es Natalia Jiménez, dice que Colombia sí o sí va para apagón entre el 26 y 27. Ella lo dice. Darío, ¿cómo así que apagón? Entonces me estás diciendo, entonces no podemos grabar podcast, nos toca grabar con batería, no vamos a tener internet. Entonces yo te digo, no, Darío, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar aquí en Colombia, me tengo que ir para otro país, porque es que no podemos producir nada. O sea, no podemos, imagínate. Y esto no es como en los 90, Hernán, porque no había internet. Es que hoy dependemos de internet 100%. Imagínate pues que por un golpe de gracia llegara Google y diga, voy a montar un data center porque ustedes tienen fibra óptica por el Atlántico y por el Pacífico y ustedes van a hacer el data center de la región andina. Y uno dice, sí, pero es que no tengo energía. Entonces Google, saltando matones, yo no, todo lo mío paneles solares, porque como en este país no hay grid eléctrico, es que es un problema muy berraco. Con todas las condiciones, todo el talento humano, pero no, como decidieron irse en un discurso verborrea donde todo es estigmatización y nada es planeación y pensamiento hacia adelante, entonces nos dejan como muy complicados. Entonces ella te dijo que vamos a tener apagón en el 26. No, fortísimo. Hernán, una cosa, no con el ánimo de controversiarte ni mucho menos, pero sí quisiera hacer una defensa al grid eléctrico. Nosotros tenemos unas compañías tesas ahí en Colombia. O sea, es que esa es la parte triste. Es que son tesas. Es que son, pues, acabamos de escribirlos. Sí, son unos pocos. Es que esa es la parte, es que esa es la parte triste, que no les hayan dejado tener más escala, que no puedan hacer más, o sea, no es así. Como que un punto de red eléctrica ante la CREG o la UPMES, yo no sé cuál de las dos es la que autoriza eso, como que eso es un trámite básicamente infinito. Sí. Pues que te autoricen un punto, una conexión a una subestación, eso es una cosa, eso no pasa. ¿Verdad? Es horrible. Como que el backlog, me han estado diciendo esas nuevas empresas que están emergiendo, que instalan paneles solares como residenciales y comerciales. Si usted no tiene una rosca monstruosa, pues un privilegio muy grande, usted no tiene forma de conectarse a la red. Ustedes saben que Larry Ellison en este momento es el segundo man más rico del planeta Tierra, 250 billones de fortuna, porque con este movimiento de AI, Oracle empezó a crecer. Yo me oí la llamada de ese man, pues el Learning Report, Larry Ellison diciendo, yo nunca había visto, nunca, ese man tiene como 81, 82 años, dijo, nunca en mi vida había visto una demanda más impresionante pues, por data centers, pues para todo este cuento, que la que estamos teniendo en ese momento. O sea, el sueño sería, hombre, Camilo, Isa, pues todas estas business development diciendo, papá, yo tengo energía, vengan esos call centers, armémoslos, esos data centers, pongámoslos acá, porque es que los vamos a necesitar. Y Colombia automáticamente pasa de 350 a 420 billones de Producto Interno Bruto, ¿o no? Porque y una cosa, pues,
el ánimo de criticar al emprendedor, que hoy en día hay muchos instalando paneles solares y demás, porque es chévere, es importante, pero digamos que esa visión de que esa es la fuente de expansión de nuestra frontera energética, pues es muy limitada, porque esa fuente de energía tiene problemas de intermitencia y de confiabilidad. El 12 horas de almacenamiento no resuelve todo ese problema. Tiene 12 horas de Sí, producción, baterías, sí, claro. Es que, entonces, o sea, esa curva S que mostré, básicamente le estoy diciendo en una roadmap de cómo uno se debería enfocar como nación. ¿Sí? Va a haber inteligencia artificial, necesito estar en la jugada, processing power, algo que tenga que ver con los semiconductores y electricidad. Y no me salga de ahí. No me salga de ahí. O sea, si yo me dedico a eso durante 20 años, creo mucho desarrollo en el país o en la ciudad. Y eso es lo que nosotros deberíamos empujar, no salirnos de ahí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer relevante en inteligencia artificial? ¿Cómo aseguramos que tengamos processing power? ¿Y cómo tenemos electricidad? La ciudad que esté en esa jugada, la saca. Me gusta esa matemática que es muy simple tuya. Bueno, 50 millones de habitantes, listo, vamos a tener 200 millones de robots. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar energía por 4. O sea, ¿qué tiene que pasar en Colombia para que tengamos una capacidad de 80 gigavatios? Pues no, que no vamos a llegar, Hernán. O sea, no votar más por Petro. No voten más por esas. No, ni por Petro ni por no, por la ideología de escasez. La ideología de escasez. Ese Camilo, para no poner el mundo no se va a acabar. Exacto, Camilo. Y esa es la palabra para no meterse por derecho. No más candidatos, ideología de escasez. Todo tiene que ser abundancia. Todo tiene que ser abundancia. Pero con la conciencia de que la abundancia energética genera preservación ecosistémica, genera bienestar humano, genera riqueza económica. La ruta es en ese sentido y no al revés. De acuerdo, pero ¿por qué existen los candidatos con escasez? Porque la mayoría del colombiano está con la mentalidad de escasez, desafortunadamente. Entonces, por eso este ambiente, este tipo de podcast, cambia esa ideología. Y si no hay escasez, entonces se exige que no, o sea, que nadie puede tener más que otro. No, se exige que tenga inclusive escasez de cerebros. O sea, yo Petro en ese consejo llegando y diciendo, es que el hijo de un obrero puede ser embajador. Pues sí, hombre, pero si vos estás, por ejemplo, negociando acuerdos de libre comercio y vos estás promoviendo industria, vos tenés que tener conocimiento, porque si no, entonces, ¿cómo haces para atraer, por ejemplo, a uno de estos data centers? Vos cómo empezás a hacer pues todo el lobbying, es como de una irresponsabilidad y una escala pues que a nosotros nos nota mucho. El corolario de eso es que si hay racionamiento, hay menos educación, hay perpetuidad de esos personajes, porque no hay capacidad de decisión. Claro. Saben que me gustan, obviamente nosotros no somos expertos en este tema, pero de alguna forma logramos sintetizar todos esos avances que estamos viendo por lo que hablamos en el chat, lo que estamos estudiando. Por ejemplo, miren lo que nos pasó. Nosotros, Camilo, cierto que vos tenés en tu fondo Oclo, vos invertiste en Oclo hace rato, en uno de los... A título personal. Bueno, invertiste, pero mire esa vaina como se trepó, eso se ha trepado como un 400%, nada más en 2-3 meses, no porque la compañía esté funcionando, sino porque el marco regulatorio en Estados Unidos se está facilitando. Entonces, una compañía que estaba estancada en 3 meses, hizo 400%, porque todo el mundo sabe que la demanda energética que se viene por estas herramientas que estamos utilizando, pues es de una explosión, pues no. Entonces, nosotros tratamos es simplemente como acomodarnos a ese futuro para tratar y hacer unas apuestas económicas y de alguna forma irradiarlas pues al país donde nacimos y que quisiéramos que pasaran cosas como chéveres. Y esa parte frustra, pues. Vuelvo y digo, a mí ese dato de Camilo, Stargate se nos traga el 15% de la capacidad energética instalada en Colombia. Y digo, pucha, sí que estamos colgados. Hernán, y una cosa simplemente para unir la discusión anterior con lo que acabaste de decir, y es que, digamos que el mercado observó en Oclo una oportunidad y se apreció muy rápidamente. Y entonces algunos dirán, no, la inteligencia artificial, pero más profundamente es la señal de convicción de una nación diciendo, la prosperidad de esta nación es intensiva en energía. Y la energía que nos da esa confianza en esos volúmenes es nuclear. Por lo tanto, pues hay que ir a apoyar las compañías de energía nuclear. Esa es una.
¿Viste? Hay que Cuando aprender de ellos. Irene Vélez empezó a hacer todos estos desmontes, ¿vos crees que alguna vez ella pensó en el impacto de segundo orden en data centers y todo eso? ¿O crees que no le pasó ni siquiera por... Yo creo que no, porque la mentalidad como somos una plaga y el planeta se va a acabar si consumimos más y si tenemos más riqueza, y además que la riqueza acumula a 3 personas en Colombia y no a los 50 millones, es una cosa positiva que progresemos más. Que progresemos menos, perdón. Deberíamos poder tener como una fórmula de tipo mensaje de misión imposible, que se destruya el cassette, y cada vez que salga un tuitero que diga, no, es que van a acabar con el planeta, automáticamente se le funda el celular, porque apuesto que tiene ChatGPT, tiene todas esas herramientas ahí y las está utilizando, pues para que sean consecuentes con tanta bobada que dicen. Nos hemos ido como por las ramas hablando de diferentes temas, pero le dimos como magnitud de importancia. Vos, Camilo, yo sé que te habías estudiado, nos faltó cubrir algo, o de pronto vos, Guillermo, pues en tu visión macro geopolítica que debamos como discutir para ir como cerrando, digamos, que tienen ahí pendiente como en el tintero que debíamos haber mencionado, que sea yo como me acuerdo, de a mí mucho me quedó muy marcado el evento de Bitcoin del 2024 en Nashville, cuando fue Trump y cuando fue político, cuando no era presidente. Sí. Y cuando le habló a 50 millones de Bitcoin holders en Estados Unidos y lo empujaron para que se volviera presidente. Habían 2 cosas que solo hablaban en ese evento. Naturalmente Bitcoin y electricidad. Todo era electricidad, todo era alrededor de la electricidad y cómo aumentar la capacidad en Tennessee en ese caso, pero en todo Estados Unidos. Y Trump lo dijo, voy a volver este país el país más abundante en energía y la voy a hacer muy barata. Y lo decía y lo repetía muchas veces. La energía es el punto y lo vemos. O sea, la guerra de Irán, todo lo que está debajo, todos los conflictos que han pasado en el Medio Oriente, es la transición del petróleo al gas. Es una guerra energética y es la guerra por la electricidad. Entonces, nada que hacer. Es el que controle la electricidad es el que tiene el santo grial. Entonces, yo sigo una oportunidad. Yo veo, claro, uno tiene que ser pesimista cuando la mayoría tiene el mindset de la escasez. Pero si nos metemos en el mindset de la abundancia, boom, acá hay una oportunidad ni la tremenda, especialmente con los reactores nucleares modulares. Y Camilo, de vos de lo que tenías ahí como pendiente, como para ir cerrando también. No, yo creo que hablamos de todo. Yo creo que como el círculo que dimos en la conversación es muy importante para que al final del día, digamos, que no confundamos nuestro interés sobre inteligencia artificial y sobre innovación tecnológica como una cosa como superficial y de la apuesta de negocios que hacemos en un portafolio de inversiones y demás, sino que eso es la puntica del iceberg de una reflexión mucho más profunda, al menos es mi caso, sí. Pues, qué es lo que yo creo que los humanos vinimos a hacer acá y cuáles nuestras posibilidades, y que a diferencia del resto de los seres vivos, los seres humanos no estamos restringidos por nuestro entorno natural. Nosotros lo podemos intervenir con la conciencia de que nos conviene que el entorno natural esté en equilibrio y que sea bueno, que nos provea servicios que nos generen valor, sí. Y que en función de eso debemos ser muy insistentes en que nos conviene expandir la frontera de las posibilidades de los seres humanos. Eso es, como lo dijo Guillermo ahora, la evolución de la civilización es la capacidad de extraer mucha más energía de lo que tenemos alrededor. Y eso nos lleva a una conversación de hoy en día que se manifiesta en inteligencia artificial, en servicios digitales, en robots y lo que sea, pero podría ser otra. Sí. Porque al final del día nos conviene porque vivimos más, mejor, más educados, tenemos más tiempo disponible para nuestra familia, para estar más tranquilos, para tener más bienestar. Más barato. Pues, masificable. Más barato. Masificable. Gordo, vos obviamente no sos una batería AAA, vos sos ¿cuál? La de la más grande, ¿cierto? La cuadradita. La cuadradita. La cuadradita es la que pringa. La de 9 voltios. ¿Usted qué preguntas tiene para estos 2 cracks, hombre? No, estos cracks son muy cracks. No, yo creo que si tuviéramos abundancia de energía, todo lo veríamos reflejado en el recibo del servicio de energía, ¿no? Sería mucho más barato. Definitivamente, yo no sé, en una empresa, obviamente la bolsa de energía funciona, pero yo tengo entendido que en las empresas el costo de producción de la energía es súper costoso. O sea, sí. O sea, el valor de la energía aquí es impagable. Es lo único que yo conozco por ciertas personas que son industriales y me dicen, no, marica, no sé qué hacer
para bajarle la energía a la empresa. Es lo único que yo no, pues mira, y eso es sin inteligencia artificial, o sea, tenemos un aparato productivo que es muy dependiente del elemento energético que básicamente le volan los costos. Vos, por ejemplo, si tenés, o sea, cualquier herramienta que trabaje, por ejemplo, prensas, tenés que doblar, necesitas, yo conozco una persona que tiene, tengo una persona que tiene una compañía de acero y el costo energético es de lo más volado. Sí, es de lo más volado que hay. Sí, entonces, podríamos tener más industria si tuviéramos energía más barata, económica. Hombre, muchachos. Y una cosa que, perdóname, ibas a cerrar, pero me acabo de acordar de una cosa que es bacana. Y es que, digamos que como esa pirámide como de energía, industria, data centers, inteligencia artificial, tiene un círculo virtuoso al que estamos llegando. Porque pues ustedes lo han visto, los modelos más recientes y algunos más especializados son investigadores científicos autónomos que están generando innovaciones sobre nuevos materiales, creo que Guillermo mencionó ahorita, cómo estabilizar una red de una manera autónoma, cómo contener el plasma de la fusión nuclear de una manera que genere estabilidad en el tiempo. Entonces, ese ingenio humano ahora ha encontrado un feedback loop mucho más potente, porque el ingenio humano dependía exclusivamente de humanos. Y ahora vamos a tener máquinas. Nosotros, un fondo nuestro hizo una inversión en una compañía que se llama Sakana AI japonesa, que se dedica específicamente a esto, a hacer investigación científica con máquinas, que entonces no depende de si tenemos el grant de Colciencias o de DARPA o de no sé quién, sino que es y luego se revisa por humanos y demás, para retroalimentar la capacidad de expandir la frontera de lo posible. Es que Carl Sagan tenía una frase que a mí nunca se me olvida, que nosotros somos polvo estelar. Cuando nosotros ambicionamos a replicar las estrellas, el proceso de fusión, esa es la era de abundancia más grande de nuestra civilización. Eso es muy brutal. Me hiciste reír porque es el que va a ver María Isabel mañana. que me hiciste reír porque ese es el que va a ver María Isabel mañana. El polvo estelar. Polvo de estrellas. Bueno. Sería que este es un podcast. Pero buen piropo, gordo, bien. Es un podcast de energía represada. Ay, que como días de Volvo. No, pilas. Usted ya me tiene que estar el cuartico, ¿no? Ya está el cuartico. Aquí lo está esperando. Bueno. Aquí lo está esperando. No llegue muy tarde. No, Darío, pero por ejemplo, candidato, gobernador, alcaldía, presidencia, senador. Y ya hablamos de energía. Junta comunal. Otra cosita ahí final. O sea, la energía no solo es cara en Colombia, es muy mala. Uno tiene que tener en la casa estabilizador y batería para que no se le funda el equipo. ¿Cómo es que es? UPS. UPS. Oiga, eso es increíble, huevón. Es increíble. Cada rato es... Yo en San Francisco la energía me paga, o sea, valía $50. Pues, y eso, luces prendidas, fogón eléctrico. Todo fuleado. Todo fuleado, $50. Todo $50. En Miami valía con aire acondicionado $80. Pues un apartamento de 100, 120 metros. Energía en Medellín, o $1 millón. O $1,5 millones. ¿Cuánto le llega a usted de energía, Darío? No. Yo que soy yo solo, no, es carísimo. A Camilo, cuando estabas, ¿cuánto te llega energía? ¿1 millón? No. 250,000, una cosa así. Yo tengo un aire acondicionado en la casa, pero no. No baja de 250. No te baja de 250. Muy barato para vos. Bueno, muchachos, ya si no les quito mucho más tiempo y muchas gracias, hombre, por explorar un tema que no somos expertos, pues tratar de plasmarlo en palabras, pues que nosotros conversamos y que otra gente te puede identificar y de pronto puedes generar una conversación. No les había contado, pues una de las cosas que me ha parecido muy chévere es que se han formado como unos chapters de 10 AM. Entonces, les he mamado gallo en el chat
En Pereira hay un grupo que se formó y entonces tienen el chat de 10 AM de Pereira. ¿Y sabes qué hacen, Camilo? O sea, cuentan las cosas que hemos puesto en el chat porque son alfa, lo pagan, ¿sí o qué? Entonces lo mencionan. Y luego, que cuál chiste del gordo es bueno. Y hay otros pelados, de la Universidad de Antioquia que hacen lo mismo, pero es en la Universidad de Antioquia. Y entonces, Muy bueno. que yo no sé cada cuántos días se toman unos vinitos y uno dice, qué tan bacano. O sea, En Ibagué quieren hacer uno. Hay Porque que empujarlo. no, Ah, yo sí, lo sí, único- de hecho sí. inviten a tomar vino. hombre, yo lo Pues, único no, que quisiera- pero fuera de charla, Taparroja. que sepan que nos pueden invitar. Ah, Pues es que vamos. la conversación de hoy es una conversación trascendental y Sí, seguramente no la agotamos. Y lo hay otro hay que que yo propagarla. quisiera, y lo otro que yo quisiera es, hombre, que salieran otros podcasts que también empezaran a hablar de inteligencia artificial, de energía, pues para que tengamos escala y estos mensajes pues sean más recibidos y interpretados o explorados con otros acentos. Me parecería súper bacano. De pronto nos Bacano. acompaña uno de ustedes dos cuando invitemos a esta amiga de energía, pues para que exploremos el tema y hablemos temas de energía pues en Colombia, para que no digamos como tantas bobadas. Bacanísimo, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Chao. Bueno, 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 chao. nos vemos.